Entonces, buenos días para todos, buenos días para quienes nos escuchan por internet. Y hoy quiero compartir, la verdad durante varias semanas voy a compartir este sermón que se llama Guardando el corazón en tiempos de peligro. ¿Listo? O en tiempo más bien, guardando el corazón en tiempo de peligro. Guardando el corazón en tiempo de peligro. Ahora, quiero aclarar que este sermón no lo escribí yo, ni tampoco se escribió en español. Este sermón lo escribió el teólogo, pastor y escritor puritano inglés John Flavel, y lo escribió en octubre de 1667. Yo sé que es como les digo, no es normal que uno diga, venga, les voy a traer un sermón que hicieron hace 400 años, pero ya se van a dar cuenta por qué. 1667. ¿Listo? Entonces, este mensaje hace parte de un gran compendio de mensajes de un libro titulado Guardando el corazón. ¿Listo? Pero yo he estado leyendo ese libro, pero específicamente este capítulo, Guardando el corazón en tiempo de peligro, fue algo que me cambió literal la vida y con lo cual también sigo luchando, pero he logrado grandes avances. ¿Listo? Ahora, ¿por qué nos llegó un sermón de 1667 hasta acá? Bueno, los pastores, gracias a Dios, no tenían computador, entonces les tocaba escribir sus mensajes. Y para construir un libro lo que hacían era juntar sus mensajes, juntar sus predicaciones, y al final quedaban esos libros. Increíblemente, este libro de John Flavel ha sido referenciado por clásicos evangélicos como Spurgeon y otros, ¿sí? O sea, es algo que ha perdurado por más de 300 y piola de años. Y tiene mucho sentido para nosotros. Ahora, el hecho que yo les mencionara la fecha 1667 es muy importante. Y esto hace parte ya no del libro, sino de mi faceta como historiador aficionado, pero ya se las voy a comentar. Pero antes de eso, ¿por qué guardando el corazón? Proverbios 4:23, lo voy a leer de 3 versiones diferentes. Nueva versión internacional. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Listo? En la Reina Valera, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y la PDT, ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Bueno, resulta que en la tradición reciente, este versículo siempre se le daba a leer a los jóvenes y adolescentes, como, vea, guarden su corazón. Entonces guardar el corazón se volvía como, no se enamore de cualquiera, ¿cierto? Y sí, es verdad, pero hay algo más profundo y lo hemos encontrado en nuestras 3 versiones. Cuando la Biblia nos habla de guardar el corazón es hacia dónde está girando nuestra mente, alrededor de qué está enfocada nuestra mente. Y es muy diciente en la PDT, ante todo cuida tus pensamientos, porque ellos ¿qué van a hacer? Controlar tu vida. Entonces el hermano Flavel, el pastor Flavel, mostró diferentes temporadas, pero en este momento se enfocó en algo, cuando hay tiempos peligrosos. Y entonces dijo, esto es especial para guardar nuestros corazones en tiempo de peligro y distracción pública, como si hubieran tenido redes sociales en esa época, pero sí, existía la distracción pública. Ahora, ¿en qué año fue escrito el libro? 1667, listo. ¿Cómo se imaginan que se comportó el mundo en 1666? Listo. Ahora, ustedes saben que yo no creo en profetismos, ni adivinaciones, ni fechas del futuro, ni nada de eso. Pero quiero hablarles desde la perspectiva histórica que estuve investigando. Evidentemente, en 1666, cuando se estaba escribiendo este libro, había una gran paranoia sobre que el mundo se iba a acabar. Y ahora, ¿qué pasó por esa época? En Londres, en 1665, hubo una gran plaga que mató a 100,000 personas. Es decir, 1/5 de la población. O sea, a nosotros el COVID nos dio duro, pero 1/5 de la población, jamás. Listo. Ahora, no es una idea, es algo que pasó.
Luego se levantó un tal Shabbi Zvi, era un judío falso mesías, que logró levantar un ejército en el norte de África y una gran migración hacia Jerusalén, que asumo los turcos la pisotearon. Pero fue un gran mesías, falso mesías, que intentó levantar al mundo judío contra los turcos en ese momento. Pero los turcos, es decir, la sangre que viene por allá encima de mi vida, lograron detener eso. Dios bendiga a los turcos. Luego, Inglaterra, que era el país donde estaba este pastor, en ese momento de la vida estaba vinculado a 3 guerras a gran escala. Guerras con los holandeses, guerras con los franceses, y tenían una intrusión en una guerra con Rusia. ¿Les parece que ese escenario es muy diferente al que vivimos hoy? La verdad me parece que ese escenario es mucho más drástico que el que vivimos hoy. ¿Y se acabó el mundo en 1666? No se acabó, no digo nada más. Entonces, la pregunta es que en este tiempo, que evidentemente hay peligros, pero como el hermano Flavel manifestaba, hay una gran distracción pública. Hay un gran enfoque en lo que dicen las redes. Hay un gran enfoque en saber qué dicen las noticias, en qué va a pasar y qué va a decir, y que si Israel hace esto y no hace lo otro. Lo de Israel e Irán es simplemente una guerra, producto de una naturaleza caída de 2 naciones pecaminosas. Porque el Israel bíblico no es un estado, el Israel bíblico es la nación que el Señor levantó. Los hombres y mujeres que creen en Jesús, israelitas o no israelitas. Entonces eso de que Israel es el reloj de los tiempos del Señor y que vamos a predecir el gran terremoto y la gran cosa, es igual a lo que el hermano Flavel estaba viviendo en 1666, pero pues ya han pasado 300 y pico años y no se ha acabado el mundo. Y lo que pasó en ese año fue 10 veces peor, porque ¿en qué enfermedad ha matado el 20% de la población en este momento? Ninguna. ¿Cuántas guerras tiene Inglaterra? No declaradas, ninguna, pero varias por ahí en el mundo. ¿Cuántos falsos mesías lograron movilizar a todo el norte de África y todo el Medio Oriente a Jerusalén? Ninguno en este momento. ¿Listo? Me faltó un detalle. Justo en 1666 se presentó el gran incendio de Londres, donde se destruyó el 80% de la ciudad. ¿Qué incendio en este momento ha destruido el 80% de una ciudad? Ninguno. Entonces ellos tenían argumentos de sobra para pensar que era el fin del mundo. No era un millonario loco publicando cosas en internet o haciéndose el presidente de un país, no, o alguien esquizofrénico en las madrugadas escribiendo mentiras y estando a cargo de un país. No era nada de eso. Era realmente cosas impactantes que estaban pasando. Pero, ¿por qué el Señor nos dice esto? ¿Por qué el Señor decide dar un mensaje en 1667 y por qué hoy hay que recordarlo? Porque Lucas 21, 25 al 26. Pasarán cosas fuera de lo común con el sol, la luna y las estrellas, que servirán como señales. En la tierra la gente estará confusa y afligida por el fuerte rugido del mar. La gente tendrá tanto miedo que se desmayará por lo que pasa en el mundo, pues aún los astros temblarán. Vuelvo y leo esos 2 versículos. ¿Palabras de quién? De Cristo. Pasarán cosas fuera de lo común con el sol, la luna y las estrellas, que servirán como señales. En la tierra la gente estará confusa y afligida por el fuerte rugido del mar. La gente tendrá tanto miedo que se desmayará por lo que pasa en el mundo, pues aún los astros temblarán. La pregunta es que tanto en 1666, cuando se escribió este sermón, como hoy, han pasado cosas en el mundo. Solamente que cada generación quiere ubicarlos como la cosa más asombrosa, increíble que nunca ha pasado. Pero la misma Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Que una nación atente contra otra ha sido desde que habían 2 aldeas cerca del jardín del Edén. El odio y la naturaleza humana no nos sorprende, simplemente son
lo que son. Era muy gracioso escuchar a muchos predicadores ingenuos decir que después de la pandemia vendría un gran avivamiento porque la pandemia provocaría un gran arrepentimiento. ¡Qué absurdo! Es desconocer la naturaleza humana. Es desconocer que nuestros corazones de continuo tienden hacia el mal y que la única solución y esperanza es Jesús. Es que nuestras vidas sean cambiadas por Cristo. Ningún asunto externo puede cambiar al hombre si no es el corazón rendido a Jesús. Entonces, si Flavel comunica esto y yo hoy reescribo, no, vuelvo a comunicar el mensaje de Flavel, es porque tiene sentido. Es porque la iglesia está siendo llamada a guardar su corazón del temor para no ser manipulados, para no ser incitados al miedo y al odio. ¿Saben qué pasó en el incendio de Londres? Que hicieron varios cristianos. Una persona dijo que el incendio de Londres lo habían propiciado los católicos. Entonces varios creyentes no católicos fueron buscando por la ciudad católicos, sacerdotes o personas que se ven católicos y las quemaron. Y eso es lo que esta sociedad endemoniada quiere. Eso es lo que provoca que un presidente publique cosas mostrando a los otros como enemigos. Y no me refiero solo al nuestro. Las publicaciones del presidente de Estados Unidos dicen que los otros, los que no están de acuerdo con él, son enemigos. Entonces, esto es igual que la corrupción. La izquierda y la derecha la tienen, ¿sí o no? ¿O es evidente? Y un deber de una iglesia es denunciar la corrupción. Los gobiernos de derecha han sido corruptos. Este gobierno ha sido corrupto. Pero que comparten también un espíritu de polarización para señalar a los otros como el enemigo. Y los creyentes no podemos caer en eso. Los creyentes tenemos que ser, ¿qué? Pacificadores. Por eso usted jamás en mis redes, bueno, en mi WhatsApp, va a haber una publicación política, aunque he sentido afectaciones y demás, yo nunca la he publicado, ni en el gobierno anterior que era de una postura, ni en este que es de otra, y jamás lo haré. Esta iglesia no se une a ninguna marcha, ninguna cosa, ni de izquierda ni de derecha, porque nuestro llamado es a ser pacificadores, ni del centro. Entonces, y usted me dice, pastor, no es que hay que tomar una posición. Bueno, yo te la voy a poner muy fácil. Jesús dijo, ama a tu enemigo. Y el lenguaje de cada grupo político es odia a tu enemigo. ¿Cuál es la frase de cada grupo político en este momento? Ni perdón, ni olvida. Entonces usted decide si sigue su manipulación de redes sociales o si decide obedecer a Cristo. Y siempre que nos cuesta obedecer a Cristo significa que hay un área donde necesitamos cambio y transformación y donde estamos siendo gobernados por cualquier cosa menos por Cristo. Ahora Jesús señala en Lucas 21 que siempre va a haber acontecimientos que nos van a generar temor. Es más, el temor es algo natural, ¿o no? Y nos ayuda. Cuando se nos viene, no sé, cuando usted está en la calle y de repente sale un perro todo rabioso, no, yo no tengo miedo. No, usted, ¿su reacción cuál es? Mi reacción es meterme en una casa, subirme a una reja, ¿cierto? Es algo que Dios nos ha dado. A mí me asusta un chihuahua, entonces imagínese un perro rabioso. Entonces, el temor es algo normal, pero miremos que hasta el apóstol Pablo, 2 Corintios, capítulo 7, versículo 5. Dice 2 Corintios 7:5, desde que llegamos a Macedonia no hemos tenido descanso, sino todo lo contrario, hemos tenido muchas dificultades. Nos preocupamos por nuestros enemigos y nuestros propios temores. Entonces, aquí que hay un poco de pablistas, ¿hasta el apóstol Pablo sintió? Listo, y entonces tú y yo con toda esa cantidad de malas noticias y gobernantes locos en el poder y enfermedades y locuras y desastres económicos, ¿por qué no sentir temor? Todos sentimos temor. Es más, dice Levíticos 26:36, como lo mostraba en el Antiguo Testamento como un castigo por no obedecer a Dios. Levítico 26:36 dice, al resto de ustedes los debilitaré en la tierra de sus enemigos, tanto que el sonido del soplo de una hoja los hará correr. Correrán como si los estuviera persiguiendo con espada y caerán aún
cuando nadie los esté persiguiendo. Vuelvo a leer lo que me saltó una parte importante. Al resto de ustedes los debilitaré en la tierra de sus enemigos, tanto que el sonido del soplo de una hoja los hará correr. Correrán como si alguien los estuviera persiguiendo con una espada y caerán aún cuando nadie los esté persiguiendo. Una pregunta, ¿el sonido de las hojas no es de las cosas más maravillosas que existen? ¿Pero qué dice? Que aún esas cosas nos harían correr. ¿Y qué dijo Jesús? Que en diferentes épocas había situaciones tan extremas y tan inéditas que le provocarían miedo a la gente. Entonces no estamos hablando de algo que no, lo cual no nos puede afectar. Todos luchamos con temor y sobre todo en esta temporada donde la incertidumbre ha crecido tanto. Sin embargo, el llamado del Señor es el siguiente. Salmo 27:1. ¿Qué dice Salmos 27:1? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temerle? El Señor es la fortaleza de mi vida, así que no le temo a nadie. Ese es el punto que nos pone el Señor. Es decir, miren cómo manejar la tensión en este momento. Usted escucha una mala noticia, es súper chistoso, bueno, es tan trágico que da risa, pero bueno. Resulta que dijimos en el ayuno, desconéctense de redes sociales y todo eso. Entonces terminé la reunión, me conecté a una reunión con la Universidad del Valle, donde había un investigador en el sur de Cali y un investigador en Jamundí. Entonces estábamos haciendo el trabajo cuando el de Jamundí dice, ve, ¿vos sentiste la explosión? Así. Y yo, no, aquí no pasa nada. El de Cali, sí, aquí hubo una. El de Jamundí, uy, aquí hubo otra, ¿qué pasó? ¿Sí? Aunque nos desconectemos de las redes sociales, por algún momento nos alcanza. ¿Y ustedes qué creen? Que mi corazón dijo, no, el Señor es mi luz y mi salvación? No, yo me puse blanco. Yo dije, mi esposa va a salir, entonces bajé y dije, si vas a salir no pases por la estación de policía y espero que la estación la estén cerrando ya. ¿Sí? Y ya. Esa es la parte positiva. Está pasando algo difícil, tomemos medidas de precaución. Miren, no nos movilicemos en tal parte o no vayamos de noche a tal sitio, todo hagámoslo de día, ¿listo? Esa es la parte sana. ¿Cuál es la parte complicada? Señor, este país está peor. No, Dios mío, no me va a tocar, voy a llamar a mi hermano, porque allá en México está mejor. Ajá. No, voy a llamar a mis primos que están en Francia, porque, cierto que el Paris Saint-Germain ganó la Champions y cae y se quema el país, ¿no? Está más seguro que nosotros. No, vamos a mi primo que está en Los Ángeles. El ejército está en las calles, están enloquecidos. No hay lugar seguro. Es más, Latinoamérica está mucho más seguro. Si usted se compara con lo que pasaba hace 10 años, a mí me da risa cuando la gente dice, y es que es triste admitir esto, pero cuando la gente dice, no, es que Buga está tan peligroso, ¿es que ustedes llevan viviendo en Buga 2 meses? ¿O es que no se acuerdan en los 2000 cómo se mataba de gente acá? Ahora es que estamos bien. Todos aquí hemos tenido amigos que han muerto. Y entonces, ¿cómo así que ahora es más peligroso? Ojo con dejarse llevar por la paranoia. Entonces, iglesia, claro, yo escucho una mala noticia y tengo que tomar decisiones. Ok, si vamos a salir, no podemos pasar cerca de algún grupo militar o de policía. Segundo, no salimos de noche. Se acabó. Hasta que la policía o el gobierno digan bien, el gobierno local. Listo. Segundo, pero yo no me puedo quedar todo el día llenando mi corazón de malas noticias, llenando de mi... Uy, entonces, ¿quién puso la bomba? Uy, ¿quién habrá sido? Uy, capturaron a fulano. Uy, sí, bien hecho. Uy, mataron a este. Uy, gloria a Dios. ¿Esa es lo que Dios quiere de usted? En este momento hay que seguir haciendo lo mismo, predicando, evangelizando y trabajando. Porque el que no trabaje... Entonces, sí, muy bravo y muy cosa. Si no, pregúntele a la gente del Cauca que a pesar de todo lo que pasa, siguen produciendo. ¿O no? El Plateado es la región de las regiones más productivas agrícolas. Y a ellos les toca acomodarse y salir adelante.
Entonces a nosotros igual, iglesia. Esto no es de sentarnos, que qué va a pasar, que qué no va a pasar. Sigamos orando, sigamos ayunando y adelante, a trabajar con más ganas. Yo recuerdo que estaba hablando con Jorge y algo pasó, una mala noticia, y él la ignoró por completo. Dijo, no, y es que esta semana voy a hacer esto, esto y esto. Y yo dije, genial, me afilio con este man. Esto es lo que hay que pensar. Listo, ¿yo qué puedo hacer? ¿Puedo plantearme unas medidas preventivas para mi círculo cercano y seguir adelante y confiar en el Señor? Y esto es lo que significa guardar el corazón. Esto es literal del sermón de Flavel. Guardemos el corazón de la desconfianza, de una pasión tiránica que invade el corazón en momentos de peligro y que lo distrae, debilita e inhabilita para el deber. Listo, lo voy a volver a leer. Pero guardemos el corazón de la desconfianza. ¿De la desconfianza en quién? En el gobierno no, aquí nadie confía en el gobierno porque usted va a decir, pongamos un presidente de derecha, es que no ha habido presidentes de derecha y también fallaron. Pongamos otro de izquierda, también va a fallar. Use su tema político, vote por el que quiera, pero no ponga su confianza en el gobierno. Ore para que cumplan al menos los mínimos. Nuestra desconfianza no puede estar en contra del Señor. No, el Señor nos abandonó. Es que el avivamiento ya pasó y ahora estamos sin Dios. No. A mí me llamó mucho la atención una frase que dijo John en el devocional. Señor, que esto permita que tu iglesia despierte. Y yo creo que sí. Una iglesia menos enfocada en pretender cambiar a quien está en el poder y más enfocada en evangelizar, discipular y ser mejores. Y eso lo escuché tremendo de un pastor en esta semana. Ofrecieron unos músicos para un evento, estaba en una reunión de pastores y lastimosamente la persona que dirige ese grupo de músicos tiene un problema moral complicado. Y de inmediato yo dije, no, eso no tiene sentido, no podemos asumirlo, no podemos aceptar eso. Puede ser muy buen músico, muy talentoso, pero su vida está en un momento que no es de testimonio y ya. Y entonces el pastor que dirigía la reunión dijo, es que usted no puede medir a un pastor por lo que predica o por el número de personas que van a su iglesia. Nosotros tenemos que medir a las personas es por su relación con Dios, por su vida personal y su vida familiar. A eso es lo que tenemos que ir como iglesia. Fue muy triste ver cómo en 2010 y algo, cuando estaba en Bogotá y una ministra absurda quería hacer unas cartillas groseras, que lastimosamente quienes se opusieron como cristianos, después me di cuenta que muchos de ellos tenían una vida moral peor que la de la ministra, con divorcios tras divorcios, adulterio y fornicación. Un hombre que defendía esas marchas y me estaba hablando del tema justo en ese momento, estaba abandonando a su esposa con 3 hijos. Entonces, ¿a qué jugamos, iglesia? Claro que usted tiene todo el derecho de manifestarse política y socialmente. En esta iglesia jamás vamos a impedir que usted lo haga, pero también es claro que esta iglesia es pacifista y neutra. Pero por otro lado, ¿cómo queremos una iglesia que salga y haga marchas, pero sigue fomentando el pecado, sigue fomentando acumular dinero sin ninguna rendición de cuentas? Esas son cosas que no pueden seguir pasando. Guardemos el corazón de la desconfianza, de una pasión tiránica que invade el corazón en momentos de peligro y que lo distrae, debilita e inhabilita para el deber. ¿Cuál es el deber que Dios ha puesto en tu vida? Ahora mi esposa habló cuál era el deber de nosotros como hombres. ¿Estamos cumpliendo con nuestro deber? ¿De verdad enseñar la Biblia a nuestras familias? De algo que decían ustedes, Paula y Jorge, mientras oraban esta semana, ¿de verdad ser ejemplo a nuestros hijos y ser testimonio? No solamente les leí la Biblia, sino que ellos ven que nosotros vivamos eso. Ese es el desafío. Algo que me encantó esta semana en ese devocional y ayuno que tuvimos fue escucharlos a ustedes. Es decir, a mí no se me hubiera ocurrido orar eso. Y esas palabras que vienen del cielo vamos a ponerlas en práctica. Ahora, para finalizar, la verdad son muchos puntos, por eso esto se va a dar en varias partes.
Pero quiero, iglesia, que entendamos esto. El temor es natural. Pero segundo es, y nos ayuda a tomar medidas preventivas. ¿Cierto? Si usted iba a hacer un negocio con una persona y le dicen que esa persona es corrupta o malvada, a mí me daría miedo por mi plata, ¿cierto? ¿Y usted qué hace? No, ya no vamos a hacer el negocio, voy a tomar otra oportunidad. Pero ¿qué es lo malo? Que mi corazón siga ahí pensando y pensando, y sobre todo con estos bichos alimentando eso y eso y eso y eso. Yo creo que voy a pasar a la historia como el pastor Gigi Ávila, que sacaba el televisor. ¡Caja de Satanás! Yo también ya estoy que le digo a esto, la cajita de Satanás. ¡Esta cajita de Satanás! Sí, en serio, porque nos distrae. John Piper dice, bueno, lo bueno de las redes sociales es que ya Dios tiene, ¿cómo es el cuento? Ya Dios va a poder decir por qué es que se distraían. Y que de verdad les sobraba tiempo para orar y leer la Biblia, pero pues ya Dios va a decir, ya sé por qué. Fue por esto. Entonces, iglesia, esto no es por montarla, ni porque yo sea el más sano. Bueno, el hecho que no tenga redes sociales me ayuda, pero yo les dije cuál era mi problema. elpaís.com, eltiempo.com, cambio.com, semana.com. Y entonces eso es peor que el que ve noticias día y noche. Lo único que sí sigo viendo es ciclismointernacional.com y ciclismo.as. Bien. Entonces, y el tour, que ya viene el tour. Listo. Entonces, querida iglesia, yo sé que estos mensajes a veces son como cuando uno está jugando fútbol y lo gritan desde... Por eso a mí no me gustaba el fútbol, porque me gritaban desde la banca, ¡pégale así! ¡Pero pasala! O sea, como esa angustia, ¿sí? Pero si uno no lo hace, como yo, pues éramos malos jugadores y fallábamos. Pero ustedes, de los buenos jugadores, de pronto ha sentido que hoy le han gritado desde el banquillo. Pero creo que necesitábamos ese anuncio desde el banquillo. El temor es natural, pero quedarnos en él y obsesionarnos en redes y sobre todo tomar posiciones de odio manipulable no son la voluntad de Dios. Ahora, para finalizar, vamos a ver varios versículos y varios puntos para guardar el corazón. El primero es, veamos a toda la creación como lo que son. ¿Qué son? Algo que Dios hizo, que está en sus manos y que sus actos son limitados y restringidos como Dios quiere. Y vamos a hacer un ejercicio mental duro. Piense en el representante de lo que a usted no le gusta. Sí, yo sé en quién están pensando, no mentiras. En lo que no les gusta, de izquierda o derecha, ya sea por los Estados Unidos, por acá o del centro. Piense en ese representante de lo político que no le gusta. Vea, le aclaro que el señor o la señora no son demonios. Le aclaro que son seres humanos, creados por Dios, probablemente endemoniados, pero creados por Dios. Y además limitados y restringidos por Dios. Es decir, que la cosa podía ser peor. Pero han sido limitados y restringidos por Dios. Ahora imagínense que usted es un cristiano del siglo IX, que vive a las orillas del mar, bueno, en Inglaterra. Y al otro lado del mar vienen los vikingos, que no creen en Jesús, que son unos locos y que vienen a robarse todo lo de esta tierra. Ellos también son creación, limitados y restringidos por Dios. Y probablemente en ese momento saqueaban y todo. Y hay una caricatura muy genial. ¿Quién venció a los vikingos? Los venció Cristo. Porque cuando se hicieron cristianos, cambiaron toda su cosa por volverse ya pacíficos y en sus tierras y olvidaron todo el tema de sangre y destrucción. ¿Quién venció al Imperio Romano? Cristo. Aunque después como iglesia dañamos un poco la victoria, pero bueno, en fin. El hecho es que Cristo ganó. En Apocalipsis, ¿quién es el rey que vence a la bestia? Cristo. O en una versión del Apocalipsis, un multiuniverso donde la bestia gana, imposible. En todos los multiversos posibles gana Cristo. Entonces, iglesia, entienda que esas personas que causan daños, pueden ser daños físicos. Una persona que
A mí me robaron en Bogotá varias veces, por ejemplo. Los que me robaron en Bogotá fueron creación de Dios y en sus límites, en lo que Dios permitió, bueno, me robaron. Pero es Dios quien limita la creación. Dice Ezequiel 1, 24 al 26. La visión, la gran visión inicial del libro del profeta Ezequiel, dice: cuando los seres vivientes avanzaban, yo podía oír el ruido de sus alas. Era como el rugir de las aguas del mar, como la voz del Todopoderoso, como el ruido tumultuoso de un campo militar. Cuando se detenían, replegaban sus alas. Y luego, cuando estaban parados con sus alas replegadas, se escuchó una voz que venía de la bóveda que estaba sobre sus cabezas. Encima de la plata había algo semejante a un trono de zafiro, y sobre lo que parecía ser un trono de zafiro había algo que parecía un ser humano. La grandeza de Dios está por encima de cualquier cosa creada. Segundo punto, recordemos que este Dios en cuyas manos estamos es nuestro Padre. Y es mucho más tierno para con nosotros de lo que podemos ser nosotros mismos. ¿Listo? Recordemos que este Dios en cuyas manos estamos es ¿quién? Nuestro Padre. Y es mucho más tierno para nosotros de lo que podemos ser nosotros mismos. Y quiero que se imaginen dos cosas. Hay un campo y hay un ejército antiguo con espadas. Y de repente se abre un canal y esos hombres están así con sus espadas y sus arcos. Pero usted puede pasar tranquilo. ¿Por qué puede pasar tranquilo? Porque el jefe de ese ejército es Dios. Entonces, si el jefe es su padre, entonces no importa que sean bravos y que tengan colmillos, porque el dueño es Dios. Bueno, ahora otra historia. Imagínense que usted está en un barco, cuando fuimos a Huanchaco, el barco de Huanchaco, ¿cierto? Con motorista descalzo y poniendo champeta, ¿cierto? Y de repente se pica el mar, y se pica el mar, y se pica el mar, y el mar está más terrible. Y usted ve a un chico ahí afro sentado súper tranquilo. Y usted, ¿por qué está tranquilo? Porque el motorista es mi papá. ¿Y ya? Y ese niño de 5 años cree que como el motorista es su papá, van a llegar a ladrilleros sanos y salvos. ¿Sí? Asimismo, usted tiene un papá que es más que el motorista de Huanchaco. Puede que el mar esté picado, puede que la cosa esté fuerte, puede que nos despertamos probablemente con malas noticias, pero el que está a cargo es el Padre. Y recordemos que el Dios en quien estamos es nuestro Padre y es mucho más tierno para con nosotros. Y quiero leer rápidamente 3 citas bíblicas para terminar. La primera de ellas está en el Salmo 47, 7. Canten con habilidad un poema, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Entonces, usted dice, yo amo a Dios, yo confío en Dios. Ven, llegó la temporada para demostrar que usted tiene la confianza en Dios. Llegó la temporada para que demostremos que confiamos en Dios. Porque Él es el Rey de ¿qué? De toda la tierra. Avancemos hasta el Salmo 116, versículo 7. Alma mía, confía de nuevo en Dios, porque el Señor ha sido bueno contigo. Y anote esas citas, porque cuando nos empieza a venir ese temor y esa desconfianza y necesito estar pegado al celular a ver qué noticia sale, alma mía, confía de nuevo en Dios, que el Señor ha sido bueno contigo. Y vamos a terminar en Isaías capítulo 54, versículo 5. (54:5) Porque tu creador es tú, aquí dice tu marido. Su nombre es el Señor Todopoderoso. El Santo Dios de Israel es tu Salvador. Él es conocido como el Dios de todo el mundo. ¿Listo? Dios es como mujeres, como su esposo.
Hombres, Dios es como su Padre. Y todos, hombres y mujeres, Dios es un Salvador y es conocido como el Dios de todo el mundo. Entonces, lo que Dios nos ha venido hablando desde enero, ahí sí estoy como las iglesias proféticas. Desde enero Dios nos estaba hablando, bajémosle el ruido a las noticias y subámosle el volumen a la voz del Padre. Esto no es garantía de que listo, como prediqué esto, eso mañana se arregla todo, tranquilos. Oremos en la Plaza Bolívar y se arregla todo. Pero te digo, iglesia, ánimo, ánimo. Porque toda circunstancia histórica está bajo las manos del Padre. Tienes un Padre que limita las acciones de los humanos con poder. Y tenemos un Padre que es mucho más tierno que nosotros como Padre. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo quiero que usted salga animado. ¿Cuántos yo? Vamos re bien. Quiero que usted salga animado. Quiero que usted salga entusiasmado. No por mí ni por el mensaje, sino porque usted tiene un Padre que es el Dios de todo el mundo. Amén. Padre, gracias por permitirnos recibir esta palabra el día de hoy. Y vamos a pasar varias semanas estudiando cómo guardar el corazón frente al temor en tiempos peligrosos. Y hoy ponemos toda nuestra confianza y toda nuestra expectativa en ti. Yo te pido que animes a tu iglesia, no solamente a los que están aquí en auditorio, sino los que están conectados, los que están desde sus casas viendo esto. Señor, anímalos, Señor, ayúdalos. Hoy yo reconozco delante de ti mi debilidad. Cuando estaba en esa videollamada y escuchaba sobre explosiones, me embargó temor y mi corazón se debilitaba. Pero hoy decido no caer bajo la tiranía del temor, sino poner mi confianza en Dios, de que es el Señor nuestro Dios quien tiene el control. Y ayúdanos como cristianos a ser testimonio de ser pacificadores. Ahora que hay bandos que se habla mal del uno del otro, ayúdanos a ser pacificadores que vienen a hablar de Jesús y vienen a hablar de cambio y transformación. Que aún la polarización sea una oportunidad para comunicar fielmente el Evangelio. Señor, y oramos para que frente a toda desconfianza y estar alegando y estar juzgando a lo que se nos ocurra, nosotros caminemos en sabiduría, caminemos en amor, caminemos como Jesús que nos llama a amar a nuestros enemigos. Ayúdanos, Señor, a ser testimonio no solamente físicamente, también digitalmente y sobre todas las cosas interiormente, lo que está pasando en nuestras mentes. Señor, si en nuestros corazones ya empieza a haber reacciones de ira, de violencia, de querer atacar a otro, te pido, Señor, que nos perdones y nos ayudes a no hacer parte del espíritu de este mundo, sino que nos ayudes a tener el espíritu de Cristo, más no el del anticristo. El espíritu del anticristo genera caos para poner todas las expectativas en un hombre. El espíritu de Cristo, sin importar el caos que esté presente, nos lleva a poner todas las expectativas en Él. Decide si sigues al anticristo o a Cristo. Y tú y yo decidimos, mi casa y yo, tú y yo, decidimos seguir el espíritu de Cristo. El espíritu del perdón, el espíritu de la paz, el espíritu de la gracia y el espíritu de la productividad. Yo hoy oro para que a cada familia, en medio de esta circunstancia, se abran puertas de bendición, se abran nuevos negocios, se abran oportunidades de hacer algo nuevo, algo fresco, algo donde se permita el avance. Yo he visto tu mano, Señor, en plenas crisis, cerrando entidades, como tú abres de esas mismas entidades oportunidades para trabajar. Así que, Señor, abre puertas de bendición y ayúdanos a cada día como iglesia a ser fieles y a escuchar la voz del Padre con amor y sobre todas las cosas a obedecer la voz del Padre. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.